tal? El día de hoy, mi compañero Julio Molina y yo, José Carlos Carranza, les vamos a hablar de los grandes síndromes geriátricos. Y bueno, para iniciar, el concepto de síndrome geriátrico hace referencia al conjunto de cuadros originados por la conjunción de una serie de enfermedades que alcanzan una enorme prevalencia, obviamente en las personas mayores, y estos casos pueden llevar a lo que es la incapacidad funcional o social. ¿Y de cuáles vamos a hablar? Vamos a hablar de la inestabilidad y caídas, de la inmovilidad, polifarmacia, incontinencia urinaria, el deterioro cognitivo, la desnutrición y también la fragilidad. Bueno, iniciando con el deterioro cognitivo, por definición tiene que es un síndrome clínico que se caracteriza por la pérdida o el deterioro de las funciones mentales en distintos dominios conductuales y neuropsicológicos, tales como la memoria, la orientación, el cálculo, el juicio, el lenguaje, reconocimiento visual, la conducta y también la personalidad. Y bueno, durante el envejecimiento normal, después de los 60 años, se puede observar los siguientes cambios. La pérdida neuronal progresiva de la sustancia blanca, la atrofia cerebral también por ensanchamiento ventricular, la disminución de neurotransmisores y los radicales libres van a provocar daño oxidativo, y pues esto va a llevar a lo que es el envejecimiento y a la muerte celular. Bueno, los estadios de la enfermedad de Alzheimer, porque también se asocia a lo que es el deterioro cognitivo. Tenemos que en el adulto normal, pues no hay deterioro cognitivo, pues no va a haber quejas ni déficit clínico de la memoria. En el adulto mayor normal puede haber un deterioro cognitivo leve. Un ejemplo es olvidos en donde dejó sus objetos personales o los nombres aprendidos recientemente. Y ya como va evolucionando la enfermedad de Alzheimer, pues sería con una confusión inicial. El paciente puede perderse cuando viaja en lugares ajenos a su localidad, el paciente presenta dificultad para recordar nombres, etc. Y una enfermedad de Alzheimer leve y hay una confusión tardía. Hay un déficit claro de pérdida de memoria en la entrevista clínica y frecuentemente no hay déficit en las siguientes áreas, que es la orientación en cuanto a tiempo y persona, eso sí lo siguen recordando, el reconocimiento de personas familiares y de sus rostros, eso difícilmente lo olvidan, en un estadio primario. En cuanto a la demencia temprana, que ya sería una enfermedad de Alzheimer moderada, pues el paciente no puede sobrevivir largos periodos de tiempo sin la ayuda de otra persona. Frecuentemente hay desorientación en tiempo y lugar, esto ya es un cuadro más avanzado. Y en una enfermedad de Alzheimer de moderada a grave, si hay una demencia moderada, ocasionalmente puedo olvidar el nombre de la esposa o de las personas de las cuales depende su supervivencia. Alteraciones matutinas frecuentes como agitación psicomotriz, generalmente no se dan cuenta del entorno que los rodea, por ejemplo no saben en qué día viven, en qué año, etc. Y bueno, ya la demencia terminal, que es un Alzheimer grave, la habilidad del lenguaje disminuye, no se pueden valer por sí mismos, requieren asistencia casi en todo, etc. Bueno, factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, pues hay los tóxicos, los metabólicos, nutricionales, cognitivos, psicológicos, vasculares, inflamatorios y genéticos. Mencionaré los más importantes. Contra los tóxicos, pues los medicamentos. Más adelante mi compañero Julio les va a hablar de lo que es la polifarmacia, drogas, entre otros. Metabólicos, pues insulina, lípidos, síndrome metabólico. En cuanto a los nutricionales, pues la dieta, las vitaminas E, C, B6 y B12, etc. En cuanto a los cognitivos, pues la educación, el desarrollo cognitivo, la estimulación, si hay trauma de cráneo, epilepsia. En cuanto a los psicológicos, el estrés, la depresión y la esquizofrenia, la personalidad. Los vasculares, pues hipoxia e isquemia cerebral. Inflamatorios, pues medicamentos. Y los genéticos, puede ser por un síndrome de Down, proteína precursora amiloide, trastornos psiquiátricos familiares asociados. En cuanto al diagnóstico, pues este debe ser una evaluación clínica completa, que debe incluir lo que es una historia clínica completa, exploración física completa y utilizar escalas como es el Mini-Mental de Feinstein, la escala de depresión y la prueba del dibujo del reloj también es
es útil. Los diagnósticos diferenciales que debemos de realizar son en cuanto a los cambios degenerativos. La demencia es la manifestación principal, porque hay demencia de Alzheimer asociada, demencia de corpus de Lewy, demencia frontotemporal. En cuanto a las degenerativas, la demencia forma parte del cuadro clínico y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de ellos, de vasculares, carenciales, metabólicos también, infecciosos, como puede ser una encefalitis herpética, enfermedad de Whipple, abscesos cerebrales, fármacos, pues un montón, entre ellos las benzodiazepinas, neurolépticos, antidepresivos tricíclicos y otros pues tóxicos como alcohol, fármacos, metales, algún cáncer, trauma, una esclerosis múltiple. Y en cuanto al tratamiento, pues existe el tratamiento no farmacológico y el farmacológico. En cuanto al no farmacológico, se puede utilizar la terapia de apoyo conductual, y el farmacológico se puede utilizar los inhibidores de la colinesterasa, ya que mejoran tanto la función cognitiva, actividades de la vida diaria y síntomas neuropsiquiátricos. Bueno, pasando a lo que es la desnutrición. El estado de desnutrición en el adulto mayor está relacionado con el proceso de envejecimiento, y a su vez este proceso está influenciado por el estado de nutrición mantenido a lo largo de su vida. También se ve influenciado por el deterioro de sus capacidades funcionales, por ya sea la polimedicación o polifarmacia, y por la situación socioeconómica en la que se encuentra. También es un punto importante valorar. En esta etapa, pues el apetito, así como la cantidad de alimentos ingeridos, tiende a declinar debido a que la ingesta de alimentos con bajo valor nutrimental o energético, como los caldos, atole de agua, verduras muy cocidas, esto es muy común en el adulto mayor que prefiera este tipo de platillos. Bueno, y entrando a lo que debemos hacer en el interrogatorio, pues la historia clínica completa. Identificar factores de riesgo como son daño a la salud y otras condiciones médicas. Entre ellos puede ser problemas dentarios, disfagia, interacción fármaco-nutriente, su actividad física, su condición económica, etcétera, ¿no? E indagar sobre el cambio de talla de ropa es importante. Si antes era, por ejemplo, 36 y ahora bajó a 34, 32. La historia dietética del paciente, la historia social y psicosocial también es un punto muy importante. La identificación de comorbilidades y también identificar las redes de apoyo con las que cuenta este adulto mayor. Bueno, la evaluación integral en el adulto mayor debe explorar los aspectos tanto físicos, mentales, emocionales, sociales y nutricios. Y pues existen diversas escalas para poder evaluar estos aspectos antes mencionados, y se debe tomar en cuenta el tiempo que se ocupa para realizarlos, ya que es extenso, si tiene disponibilidad el paciente, y condiciones particulares de cada adulto mayor. También hay que identificar el uso de prótesis dentales, caries, trastornos deglutorios, la boca seca. En cuanto a la antropometría, pues de peso, talla y altura de la rodilla, cuando no se puede medir la talla, ¿no? Si es, por ejemplo, un paciente postrado. El índice de masa corporal, la circunferencia media del brazo, circunferencia de cadera, el índice de cintura-cadera. En cuanto al perímetro de cintura, es considerado un buen parámetro para evaluar la masa grasa visceral en todas las edades, y está asociado a factores de riesgo cardiovascular relacionados con obesidad en el adulto mayor, y es de alto riesgo cuando este es en hombres mayor de 90 centímetros y en mujeres mayor de 80 centímetros. El IMC ideal para los ancianos aún no está definido, pero está en un rango entre 23 y 28. No existe evidencia de que el anciano, las cifras ubicadas cerca del rango superior, se asocien con un aumento significativo de riesgo. Y los más altos de 28, más bajos de 23 son claramente pues, no recomendados. Las pruebas específicas para el diagnóstico integral, pues el índice de Bartel, se va a evaluar la autonomía para las actividades de la vida diaria del paciente, como ya les había mencionado, el milímetro de Holstein, la escala geriátrica de depresión de Jesse-Bach, la evaluación nutricional del adulto mayor de Payet, y la evaluación nutricional del adulto mayor con Mini Nutritional Assessments. En cuanto a los estudios de laboratorio y gabinete, pues será los que a juicio del médico tratante sean de ayuda para determinar su estado de nutrición,
y así como para valorar el estado de las comorbilidades que estén afectando a dicho cuadro. Y referencia pues al departamento de nutrición, pues se enviará a todos los pacientes adultos mayores a nutrición para evaluar control y seguimiento nutricional. Se requiere manejo nutricional especializado en los siguientes casos: cuando hay pérdida de peso más del 5% en 30 días o más del 10% en 6 meses, sin intención ni causa aparente, un IMC menos de 18 o más de 25, y cuando el paciente no consuma por lo menos un cuarto de sus alimentos diarios durante un periodo de 7 días. El control nutricional del adulto mayor desnutrido, ¿cómo va a ser? Pues incrementar el aporte energético y proteico, proporcionar un plan de alimentación balanceado que tenga carbohidratos, lípidos y proteínas, y se recomienda el siguiente balance para la dieta del adulto mayor con desnutrición sin comorbilidad, separándolo en carbohidratos un 50%, proteínas 20% y grasas 30%. En el adulto mayor se va a aumentar el 25% del requerimiento energético total, calculado a partir de 30-35 kilocalorías por kilogramo por día, para incrementar su peso. Y para restaurar el déficit de proteínas, la ingesta debe ser de 1.5 a 2 gramos por kilogramo por día. En cuanto al agua, las recomendaciones son que de 30 a 35 mililitros por kilogramo de peso corporal, o que mínimo consuma 1,5 litros al día. Adicionar las pérdidas que se presenten secundarias a enfermedades o medicamentos, por eso la historia clínica completa, y el balance de la dieta para desnutrición con comorbilidad dependerá pues de la patología. Y entrando a lo que es fragilidad, pues ¿qué es? Esta constituye un síndrome médico con múltiples causas y factores que contribuyen a su desarrollo, caracterizado por la disminución de la fuerza, de la resistencia y funciones fisiológicas reducidas, que aumentan la vulnerabilidad de un individuo en el desarrollo de la dependencia funcional. Puede haber caídas, discapacidad, hospitalización, institucionalización y la muerte, en los peores casos. Bueno, aquí un pequeño esquema del síndrome de fragilidad. Tenemos que evaluar los síntomas, que es pérdida de peso, debilidad, fatiga, anorexia y la disminución de ingesta y la inactividad. En cuanto a los signos, sarcopenia, que sería el principal, osteopenia, alteración, balance y marcha, desacondicionamiento y disminución de la velocidad al caminar. En cuanto al riesgo, pues va a haber una disminución de la resistencia y capacidad de responder a estresores. Eso sería cuanto a la enfermedad, y esto puede haber disminución en función fisiológica y en la reserva. En cuanto a los resultados adversos de fragilidad, pues en ellos habrá caídas, injurias, enfermedades agudas, hospitalización, discapacidad, obviamente dependencia y pues en casos muy graves la muerte. Bueno, en cuanto a la sarcopenia, pues esta es la disminución de la masa muscular relacionada con la edad, y pues esta parece ser la principal causa del síndrome y está relacionado con el empobrecimiento de la velocidad de la marcha, la disminución del apretón de mano, el incremento de las caídas y la disminución de la capacidad para mantener la temperatura corporal. También existe disfunción neuroendocrina, hay incremento del cortisol, hay disminución de la hormona de crecimiento, hay disminución de la testosterona y hay disminución de los estrógenos. También otra causa sería la disfunción inmune. En el envejecimiento está asociado a un incremento de los niveles de citoquinas catabólicas, como son las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral. Y la testosterona en los hombres limita la producción de citoquinas catabólicas, mientras que los estrógenos pueden aumentarlas, contribuyendo así a una mayor incidencia de fragilidad, más comúnmente en mujeres. También los factores ambientales son importantes. La baja actividad física y la pobre ingestión de calorías en mujeres comparadas con los hombres también las hacen más vulnerables para sufrir lo que es el síndrome de fragilidad. Y en cuanto a fragilidad y discapacidad, pues tenemos que prestar atención, ya que la discapacidad puede presentarse a partir de la disfunción de uno o varios sistemas fisiológicos, mientras la fragilidad siempre se presenta por la disfunción de múltiples sistemas.
y la discapacidad puede mantenerse estable durante años, mientras que la fragilidad siempre progresa en el tiempo, pues se va agravando. Y la fragilidad puede presentarse en un número significativo de adultos mayores que no están discapacitados. ¿Qué cuestionario podemos utilizar? Eh, el de Frail para detección de fragilidad. Y pues, ¿qué vamos a preguntar? Es que si el paciente está cansado, si es incapaz de subir un piso de escaleras, si es incapaz de caminar una manzana, si tiene más de 5 enfermedades y si ha perdido más del 5% de su peso en los últimos 6 meses. Y en cuanto a una respuesta afirmativa, 1 a 2, prefrágil. Y si tiene una calificación de 3 o más, se considera un paciente frágil. Hay enfermedades asociadas que aumentan el riesgo de esta, que es la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. ¿Cuál va a ser el manejo? Pues en la actualidad se describen 4 posibles tratamientos que parecen tener alguna eficacia sobre la fragilidad. En primer lugar tenemos los ejercicios aeróbicos y de resistencia, que estos van a ayudar mucho al cuadro de lo que es la fragilidad, esto es de lo mejor, acompañado también del soporte proteico y calórico, el consumo de vitamina D y la reducción de la polifarmacia también sería un punto. Continuando con otro de los grandes síndromes geriátricos, tenemos lo que es la inestabilidad de caídas. Como sabemos, los ancianos frecuentemente se caen, y esto constituye un problema serio de salud pública, ya que genera un alto impacto en salud y en costos. La caída no es una enfermedad en sí misma, y en general es la expresión de múltiples patologías, tanto crónicas como agudas, las cuales pueden afectar al paciente mayor. Vamos a tener que de un 20 a 30% de los adultos mayores sufren consecuencias moderadas o graves, las cuales van a interferir en su capacidad para vivir en la comunidad, ya que requieren hospitalización y tienen gran riesgo de muerte. Tras una caída, la mitad de los pacientes que la sufren muchas veces ya no son capaces de levantarse por sí mismos, por lo que van a permanecer un largo tiempo en el suelo o inmovilizados, lo que esto puede favorecer a la aparición de complicaciones médicas, como puede ser desde una deshidratación, úlceras por presión o incluso una neumonía cuando son hospitalizados. Pero para poder continuar con el tema, tenemos que definir qué es una caída. Y esta se define como el evento caracterizado por la pérdida de la estabilidad postural con un desplazamiento del centro de gravedad hacia un nivel inferior, generalmente el suelo, y sin una previa pérdida del conocimiento, sin pérdida del tono postural, ocurriendo de una manera no intencional. Y otra de las preguntas que tenemos que hacernos es ¿quién se cae? Evidentemente, el anciano vulnerable o frágil va a tener más predisposición a tener este tipo de caídas, pero también hay factores de riesgos que generan un mayor número de caídas, como lo es la depresión, la demencia, la sarcopenia o la discapacidad en miembros inferiores. Bueno, entre los factores de riesgo, estos se van a dividir en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son todos ellos que dependen del paciente, como lo es la edad, caídas previas, alteraciones de la marcha, alteraciones del equilibrio, el uso del bastón o otras ayudas técnicas, déficit de fuerza, deterioro cognitivo, la depresión, como ya se mencionó antes, el uso de fármacos o el déficit visual. También tenemos la osteoartrosis, la limitación de actividades de la vida diaria y un déficit de vitamina C. Por otro lado tenemos los factores extrínsecos, como estos pueden ser barreras dentro y fuera del domicilio o el calzado inadecuado. Y como sabemos es muy común que dentro de los extrínsecos que los ancianos se tropiecen con, ya sea con un escalón o con algún desnivel. En esta tabla podemos ver la causa de las caídas basadas en sus factores de riesgo y cómo podemos intervenir en ellos. Pues principalmente los neuromusculares, en cuanto a sus enfermedades más comunes tenemos el Parkinson, la marcha y el equilibrio o la debilidad en extremidades inferiores.
Pues para realizar una prueba y descartar esta tenemos lo que es el test de velocidad de la marcha. Y para poder hacer una intervención, pues en estas se emplean programas de ejercicio supervisados en casa. Pues también así tenemos la prevención, ayuda adecuada para la marcha, o sea, ya sea usando algún bastón o la suplementación de vitaminas y de calcio, como lo es la vitamina D. Tenemos también las causas médicas, como lo es los mareos, vértigo, problemas visuales, deformidades de la cadera. Para poder evaluar esta se tiene que hacer una historia clínica, examen físico que incluya ya sea revisión médica, examen visual, ecocardiograma, escala de depresión. Y para poder intervenir en esta, pues tenemos que hacer una revisión y modificar ya sea la polifarmacia o hacer una valoración oftálmica para corregir pues defectos ópticos o una valoración de problemas médicos no tratados anteriormente. Pues tenemos también dentro de las áreas evaluadas lo que es el entorno. En este el factor de riesgo van a ser los riesgos ambientales. Pues en cuanto a las pruebas de evaluación, aquí lo único que se tiene que hacer es tener una valoración del entorno donde se desenvuelve el anciano. Y pues para poder intervenir se tiene que seguir un protocolo para modificar lo que son los riesgos ambientales o todo aquello que pueda afectar al anciano. Por último tenemos el área evaluada como cardiovascular, que aquí los factores de riesgo van a ser la hipotensión ortostática, la postprandial, el síncope o la hipersensibilidad carotídea. Pues en cuanto a las pruebas que se pueden realizar en esto, pues es desde una simple toma de presión arterial o pues ya sea un masaje de seno carotídeo. En cuanto a las intervenciones, pues los consejos para evitar precipitantes y modificar fármacos, tener un control adecuado de la presión arterial y así como evitar toma de medicamentos inadecuados. Bueno, y para poder evaluar la marcha, tenemos que conocer cómo se da esta. Como sabemos, tiene dos fases, lo que es la fase de apoyo y la fase de balanceo. Y pues en esto tenemos que revisar minuciosamente las alteraciones que tenga el anciano, ya sea tambaleo o simplemente una disminución en la velocidad con la que hace las cosas. Para poder evaluar esto podemos hacer algunas pruebas, como lo que es el tener al paciente sentado en una silla y pedirle que se levante, que se mantenga de pie, que camine unos 3 metros, que se dé la vuelta hacia la silla y gire nuevamente a sentarse. Los elementos que deben ser evaluados pues es el equilibrio al sentarse, la transferencia de lo que es la sedentación a la bipedestación, estabilidad y cadencia al caminar y pues la habilidad que tenga para girar. En esta se va a considerar que la movilidad está alterada si el paciente tarda más de 12 segundos en realizar todo el ejercicio o si falla en alguno de los puntos evaluados. Bueno, pues las intervenciones para disminuir el riesgo de caídas, como ya lo mencionamos ahorita, dentro de los neuromusculares está el ejercicio aeróbico, ya que se ha demostrado que los pacientes sedentarios se vuelven más frágiles y por lo tanto tienen más riesgo de caída. La polifarmacia es un tema que ahorita más adelante vamos a ver. El uso de muchos medicamentos puede precipitar a más riesgo de caída, ya que si muchas veces no se explica al paciente el uso del fármaco o sus interacciones, pues sí es de alto riesgo. También se ha demostrado que la vitamina D es de gran utilidad para disminuir este problema.
Pues como se mencionaba, también tenemos otras intervenciones como es el manejo de la hipotensión, la corrección del déficit visual y el tratamiento de la osteoporosis. Bueno, continuando con otro de los síndromes geriátricos, tenemos lo que es la inmovilidad. Esta es causada por los cambios fisiopatológicos en múltiples sistemas, condicionados por el envejecimiento y el desuso. Esto se va a manifestar con un deterioro funcional o limitación de la capacidad para moverse. Pues se calcula que el 18% de los mayores de 65 años tienen problemas para moverse sin ningún tipo de ayuda, cifra que va a aumentar hasta el 50% si nos referimos a adultos mayores de 75 años. Bueno, aquí es de vital importancia vigilar la prescripción de reposo para evitar la iatrogenia de inmovilidad y descartar el potencial terapéutico de la movilidad y deambulación. Y vamos a tener grados de inmovilidad que va a depender de múltiples factores, como las causas que precipitan la inmovilidad, su grado de severidad, el tiempo de evolución, el estado previo del paciente, ya sea a nivel funcional y mental, y las comorbilidades asociadas. Bueno, pues en cuanto a la evaluación de la inmovilidad, la evaluación del paciente inmovilizado debe seguir un esquema que ayude a conocer la limitación funcional y la reversibilidad de las funciones normales. Pues esto se va a hacer con una historia clínica completa, la cual pues debe contemplar de la anamnesis, ya sea pues los procesos médicos anteriores que haya tenido el paciente, la naturaleza y duración del proceso incapacitante, aspectos psicológicos y factores ambientales como lo es el apoyo de la familia y barreras arquitectónicas. También tenemos que hacer una buena exploración física, en lo que se explore pues, lo neurológico, el balance global de lo que son las extremidades y pues la exploración musculoesquelética. En cuanto al tratamiento de esta, vamos a tener el tratamiento preventivo, el etiológico y el rehabilitador. Pues en cuanto a la prevención primaria, se sabe que el anciano que realiza actividades y tiene ejercicio, pues tiene un menor riesgo de mortalidad, ya que se ha constatado que la relación entre el sedentarismo y el síndrome de inmovilidad pues son muy importantes. Tenemos también lo que es la prevención secundaria, la cual es un diagnóstico precoz y rehabilitación, ya que un paciente sea aceptado en algún programa de rehabilitación, pues se va a elaborar un plan individualizado para su patología subyacente. Por último tenemos la prevención terciaria, la cual pues es de complicaciones de la inmovilidad. En esta, pues en el paciente inmovilizado se elabora un protocolo para recoger datos sobre su grado de movilidad, el diagnóstico y tratamiento, así como cuál va a ser la monitorización para la evaluación de esta enfermedad y evitar complicaciones. Bueno, otro de los síndromes geriátricos es la incontinencia urinaria, que esta es cualquier escape de orina que provoque molestias en el paciente. Pues en cuanto a las repercusiones, tenemos repercusiones médicas, como que nos puede dar alguna infección urinaria, úlceras cutáneas, pues como ya mencioné, infección o caídas. Tenemos las repercusiones psicológicas, ya que pues en esta el paciente va a tener pérdida de la autoestima, ansiedad y depresión. Las sociales, pues que van relacionadas a las psicológicas. En estas vamos a tener aislamiento, mayor necesidad de apoyo familiar y recursos sanitarios, y mayor necesidad de institucionalización. Pues en cuanto a las económicas, vamos a tener pues nomás el elevado costo de medidas diagnósticas y terapéuticas. Vamos a tener la clasificación clínica, pues la cual se divide en aguda y en crónica.
En cuanto a la incontinencia aguda, esta hace referencia a casos de incontinencia de corta evolución, menor de 4 semanas, y engloba situaciones en las que la pérdida de la consecuencia urinaria es considerada aún funcional, sin necesidad de tener una alteración estructural. Esta puede ser por delirium, drogas, infecciones, atrofia, polifarmacia, entre otras. Tenemos la incontinencia crónica, la cual está en relación ya, como se menciona, ahora sí en estructuras, en una alteración de las estructuras. Pues esta es importante descartar causas transitorias y la principal va a ser la hiperactividad vesical. Esta es la más común en el anciano y representa de un 50-70% de los casos. Pues vamos a tener cambios asociados con el envejecimiento, como las alteraciones anatómicas, como una disminución en el número de los nervios autónomos, un aumento de la trabeculación y desarrollo de divertículos. Vamos a tener alteraciones funcionales, como es una disminución de la capacidad, una disminución de la acomodación, una igual descenso de la capacidad de diferir la micción, un aumento de contracciones involuntarias y aumento del residuo postmiccional. En cuanto a la uretra, tenemos alteraciones anatómicas de igual forma, que también es un descenso en el número de células, pues alteraciones funcionales, como es un descenso de la acomodación, la presión del cierre. En cuanto a la próstata, tenemos un crecimiento, incluso una hiperplasia. En la vagina tenemos igual un descenso de células y atrofia epitelial. Y en el suelo pélvico, pues hay un aumento en el depósito de colágeno, fibrosis y debilidad muscular. En cuanto a la valoración diagnóstica, pues tenemos que tener en cuenta que puede ser de origen multifactorial. Pues para esto va a ser necesario una valoración multidimensional, por lo que en ocasiones deberá procederse a realizar técnicas complejas para conocer el mecanismo patógeno. Pues el tratamiento, el objetivo debe plantearse para mejorar la calidad de vida del paciente, reduciendo pues la gravedad de incontinencia o el número de escapes. Para ello tenemos lo que son las medidas médico-higiénicas y dietéticas, la reducción de toma de fármacos que alteren la dinámica funcional, la intervención ambiental, la modificación de conductas y plantear al paciente los ejercicios pélvicos, del suelo pélvico, ya que estos son de gran importancia. Por último tenemos otro grande síndrome que, como vimos a lo largo de la presentación, está relacionado con la mayoría. Este es la polifarmacia y esta se define como el uso de 3 o 5 fármacos en forma simultánea. La indicación de fármacos innecesarios o la indicación de algún fármaco para suplir los efectos colaterales de algún otro. Pues vamos a tener que los fármacos están asociados con el envejecimiento y se produce en estos una modificación farmacocinética, ya que pues hay más riesgos en el adulto mayor que en los jóvenes al implementar algún tipo de terapia. Bueno, la prescripción adecuada incluye consideraciones propias del envejecimiento. Debido a la importancia de la reacción a medicamentos en la interacción medicamentosa, pues se han creado diversos criterios para la prescripción adecuada de los mismos. Vamos a tener principios generales de la prescripción segura en geriatría, los cuales pues nos ayudan a que se evite este gran problema, como lo es realizar una anamnesis sobre las patologías y los medicamentos que tiene el paciente. También es importante considerar los factores farmacológicos y no farmacológicos de riesgo para el fracaso de la terapia. Se debe realizar un listado de fármacos con los horarios a los que es consumido pues, cada medicamento, para así evitar que el paciente esté tomando más medicamentos de lo habitual. Se debe prescribir un diagnóstico preciso y no solo para los síntomas.
ya que si el tratamiento es simplemente sintomático, el paciente va a estar de por vida tomando medicamentos y no se va a focalizar en sí el tratamiento para su problema real. Y pues por último, es de vital importancia no medicar si no es necesario. Muchas veces podemos dar tratamiento en base a la dieta o en ejercicio, el cual va a resultar más favorable para el paciente. Bueno, pues muchas gracias. Esto es todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado.